aquel 24 de julio del 2014, luego de la secuencia de la resistencia venezolana en las calles, la persecución de la tiranía nos llevó a la primera etapa de prisión política, pero ya nuestra... Amigos y enemigos, bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy, francamente, es un día histórico, porque hoy, el 25 de febrero del 2025, fecha en que estamos grabando esto, se inicia definitivamente el proceso de canonización, ahora sí lo podemos decir, de San José Gregorio Hernández. Y en ese sentido quiero repetir algunas de sus palabras, como son las siguientes. Estimular las pasiones es menguar el ser moral del hombre. Las pasiones son buenas si estimulan la inteligencia y respetan la voluntad. La perfección moral supone respetarse y desarrollarse en todos los sentidos. Tener un ideal es aspirar a lo perfecto. Creo que estas palabras no solamente signaron la vida del médico espiritual de todos los venezolanos, que es San José Gregorio Hernández, sino también definen de una u otra forma la biografía combativa de José Luis Santamaría. José Luis Santamaría nos acompaña hoy, quien tiene muchos títulos, entre ellos ser un nacionalista a carta cabal, un auténtico patriota, expreso político de la tiranía chavista y sobre todo el título que yo más aprecio, que es mi amigo. Y eso es una cosa que llevo con mucho honor. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy tras el anuncio de la canonización de José Gregorio Hernández? Bueno, un cordial saludo nacionalista desde Caracas, Venezuela, recibiendo esta noticia importantísima. Es la alegría en medio de la tragedia que vive Venezuela, en medio de esta tragedia mundial que vivimos, en una revolución perversa, la alegría más importante de recibir no al doctor José Gregorio Hernández, sino a San José Gregorio Hernández, quien en esta venezolanidad que hoy cada día nos sentimos con más orgullo, es llamarnos la República del Santísimo Sacramento del altar y recibir esta noticia de un venezolano exaltado a los altares como el ejemplo del cristiano católico venezolano, ese valor de las tradiciones y los principios que su ejemplo de vida nos da. Y para comentar esta primera parte, decir de que en esos 6 años de prisión de cárceles civiles y militares, en esta última etapa de las cárceles militares, haber compartido con hombres de armas y civiles que estuvimos, haber hecho grupos de oración dedicados al estudio y a la preeminencia de la figura del doctor José Gregorio Hernández, y hacer esa oración con fe todas las tardes antes de los grandes encierros, del momento de silencio y encierro, rezar esa oración del hazme instrumento de tu paz. Hoy Venezuela necesita a esos venezolanos que rescaten la civilización del amor en medio de esta lucha de odio, del materialismo y la lucha de clases impuesta por la revolución. Es así, José Luis. Yo creo que ante ese odio de clases es fundamental convertirnos en instrumentos de paz, de la paz de Cristo, de la paz del Señor. Ahora bien, ¿qué te lleva a ti, José Luis, como venezolano, a abrazar ese sentimiento de lucha? ¿Qué te hace preocuparte tanto por Venezuela hasta el punto de pasar por los más grandes castigos y los más grandes peligros? Bueno, quizás la etapa de prisión fuese lo más destacado, digamos, en la biografía, aquel 24 de julio, día una efeméride marca la prisión, que es el natalicio de Simón Bolívar, pero también marca esa primera prisión política dentro de la tiranía en Venezuela. Aquel 24 de julio del 2014, luego de la secuencia de la resistencia venezolana en las calles, la persecución de la tiranía nos llevó a la primera etapa de prisión política, pero ya nuestra carrera contrarrevolucionaria llevaba décadas luchando junto de la mano de Vasco da Costa, un gran líder nacionalista, ejemplo, que en paz descanse, de la figura contrarrevolucionaria en medio de una Venezuela
hundida en el socialismo democrático que incubaba la revolución que hoy es la que combatimos. Ya por los años 2000, la figura de Vasco da Costa, junto a grandes notables nacionalistas, creamos el Foro de Caracas y con miembros de la sociedad civil en distintas organizaciones en las cuales yo militaba y participaba también, como lo fue los movimientos de la Plaza Altamira en desobediencia después del 2002, junto a los militares democráticos, ser perseguidos por nuestra posición férrea como ciudadanos al gran despertar de una contrarrevolución en Venezuela. Pues fíjate, José Luis, acabas de decir algo importantísimo. Si bien el 24 de julio no solamente se rememora el natalicio de Simón Bolívar, sino el natalicio como José Luis, hombre público, no es el nacimiento de José Luis, el hombre político, porque ya venías haciendo política en pro de la libertad, en pro de Venezuela. Y precisamente por los primeros años del 2000, por los primeros años del segundo milenio, yo apenas era un niño. Y ustedes ya estaban configurando esa organización llamada Foro de Caracas, el cual recuerdo que en muchas conversaciones que hemos tenido, venía como tratando de inspirarse en una respuesta al Foro de Sao Paulo. Foro de Sao Paulo que ya en aquel entonces ustedes estaban señalando como el principio generador de toda de toda esta hecatombe de distintas tiranías que asoló no solamente a Venezuela, sino también a Cuba, a Nicaragua y demás. Recordemos a los escuchas que el Foro de Sao Paulo fue una organización creada por Fidel Castro y Lula da Silva para coordinar todas las fuerzas revolucionarias de la izquierda hispanoamericana en pro de un gobierno unificado de orden marxista-leninista y que fue el Foro de Sao Paulo la sombra que siempre estuvo detrás de Hugo Chávez y el movimiento revolucionario en Venezuela. Ustedes lo miraron de forma clara. Hay que darle interés, que no solamente junto a Vasco da Costa, sino una gran cantidad de personas notables, hoy algunos que en paz descanse, como es la figura central para nosotros, para el movimiento nacionalista dorado de Venezuela, como movimiento de pensamiento intelectual para la lucha contrarrevolucionaria, pero ya desde el Foro de Caracas salen figuras importantes con bagaje que hoy todavía en vida siguen una lucha férrea contra la revolución, como es el profesor don Noel Alejandro Leal, Dulce Bravo, y grandes figuras insignes de aquellos momentos, pero que hoy todavía siguen siendo el gran bastión de la lucha contrarrevolucionaria en Venezuela. ¿De dónde se nutre José Luis Santamaría a nivel intelectual, a nivel político? ¿Cuáles son, digamos, los autores de referencia o las ideas que empiezan a configurar ese pensamiento político? Bueno, ya por aquellos años del 2000, simple y llanamente con, primero, los valores y los principios que en nuestra familia crecen, en una familia católica como la que provengo, los valores y los principios cristianos católicos de base, de formación, pero ya en el gran crecimiento ciudadano, lo importante de defender los valores y los principios fundamentales de nuestra tradición. Y es ahí donde habernos unido junto a Vasco da Costa y a ese gran movimiento ciudadano de aquellos años 2000, conocer de la mano de Vasco da Costa, que era un gran referente de la lucha contrarrevolucionaria en Hispanoamérica, en América, por haber sido de los miembros fundadores de Tradición, Familia y Propiedad, bajo la visión perfecta del doctor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución contra Revolución, una obra magistral de un católico fervoroso y sobre todo intelectualmente preparado para dar una lucha contra una revolución que ya desde hace décadas, hace siglos, viene acechando permanentemente, amenazando contra el orden jerárquico natural que estaba constituido el universo y el mundo por Dios. Y hoy esos valores y principios son los que hoy sostienen la lucha contrarrevolucionaria de movimientos clásicos con bagaje
en la lucha contrarrevolucionaria en Venezuela, como es el nacionalismo dorado de Venezuela, el movimiento nacionalista venezolano católico, que nos sostenemos firmes ante la oposición de esta revolución perversa, tiránica que hoy vemos. Corrígeme si me equivoco, pero fue precisamente el doctor Plinio en Revolución y Contrarrevolución quien formuló esa tesis de que la revolución es una sola, y se refiere a que Lutero, Danton y Lenin eran, digamos, esos asesinos de la civilización cristiana, y por eso era necesario una contrarrevolución católica, que el nacionalismo dorado de Venezuela quiere llevar adelante esa labor de regeneración, principalmente en la fe y en la cultura. Ahora bien, José Luis, en estos años digamos, de lucha pacífica, de protesta pacífica por la libertad de Venezuela, eh, ¿cuál dirías tú o cuáles dirías tú son esos episodios que te llenan de orgullo de haber participado allí? Mira, mucha gente hoy en día, a través de estas redes sociales, a través de los medios digitales, hoy se llena mucho de las reacciones, de los likes y de las vistas, y ve mucho del comer de lo que toca en las pantallas. Pero es la gran profundidad. O sea, hoy no podríamos hacer una lucha contrarrevolucionaria solamente de armas y de ejércitos ni nada, cuando esas fuerzas legionarias no tienen ideas, principios y convicciones. No podrían armarse ejércitos sin principios y convicciones. No existen esos mercenarios tarifados que pueden hacer absolutamente ninguna operación si detrás de eso no existe el principio de vida y libertad que nosotros defendemos bajo nuestra columna principal de defender los valores y los principios católicos. Y esa contrarrevolución justamente de la que mencionaba el doctor Plinio es ver esa línea de lo que ha querido destruir la revolución en el mundo, es destruir los valores y principios que conectan al ser humano con Dios. Destruir el ser humano es la parte fundamental para romper ese nexo importante con lo más trascendente que está en nuestras vidas. Y hacer esta contrarrevolución es volver nosotros a la casa de Dios, al rescate de esa columna principal con la cual Jesucristo vino a hacernos hombres libres. Y el doctor Plinio de Correa de Oliveira y el movimiento fundado por Vasco da Costa a través del nacionalismo venezolano, el nacionalismo dorado, sostiene los pilares fundamentales de nuestra lucha por los valores y los principios de la cristiandad, sobre todo en Hispanoamérica, enmarcadamente en Venezuela, en ese valor de los principios y tradiciones que nosotros nos hacen la República del Santísimo Sacramento del altar, en lo que hizo que dentro de toda nuestra historia, no solamente en los 200 años de independencia, sino a través del proceso colonial y post-independencia, crecer ese fervor, ese amor al Cristo resucitado, a entregar nuestras carnes al martirio. Y de ahí a que nuestra primera prisión fuésemos, como siempre, ofrecer nuestra vida de sufrimiento y de martirio en prisión por el rescate de la libertad, la liberación de nuestra nación. Sobre esto último, te tengo varias preguntas. Antes voy a hacer un breve contexto. Una de las cosas que a mí me lleva a conocerte a ti, a conocer a Vasco y a conocer a tantos guerreros por la libertad de Venezuela dentro del paradigma nacionalista era una inquietud, digamos, muy inocente, y es la siguiente. Yo políticamente me he identificado mucho con el nacionalismo, pero pienso que el nacionalismo venezolano tenía un gran problema, y es que se basaba netamente en la nostalgia sobre figuras históricas como Marcos Pérez Jiménez, y que tenía que trascender. Y precisamente el nacionalismo que ustedes plantearon en su momento no se quedaba en la mera nostalgia, sino en la construcción de futuro, la construcción de una nueva Venezuela, y una Venezuela cuyas raíces estaban en algo mucho más trascendental, que era la tradición.
que era esa tradición católica de la cual me hablas, que no solamente son los 200 años de historia republicana, sino también los años pasados del Imperio Español, que es ese amor a Cristo como la línea fundamental para Venezuela. Ahora bien, José Luis, entiendo que entras después de todas estas idas y venidas en el 2014 a la primera prisión. Y hay unas fotografías que a mí me llamaron mucho la atención de un uniforme amarillo, pero que tenían una cruz. Y hay un par de anécdotas al respecto. Bueno, es una historia y me acabas de dar realmente, si en algo van a reaccionar la gente, es porque frente a ese uniforme carcelario, un uniforme que es impuesto bajo el sistema, el servicio de prisiones en Venezuela, a ese ministerio que es el que encarcela a los ciudadanos inocentes, tan solamente por disentir, eh, nuestra forma de protesta en aquellos años era no enmarcarnos en el color, en hacernos solamente un número para la identificación, sino distinguir que éramos presos cristianos católicos, que éramos católicos perseguidos por defender los valores y los principios, y llevar la cruz de Santiago en aquellos momentos tan importantes donde era acabar con nuestros valores y principios y hacernos sentir solamente un número, solamente un color, un uniforme frente a la nada. Y así haber pagado 3 años, 3 años y medio de prisión en cárceles civiles, junto a Vasco da Costa, junto a Efraín Ortega, que en paz descanse también, un gran luchador contrarrevolucionario que desde hace muchos años también venía siguiendo con nosotros el crecimiento del nacionalismo venezolano en territorio nacional. Bueno, fíjate que esto para los escuches del resto de Hispanoamérica. Lo que tú pasaste no es una prisión convencional, es un secuestro completamente ilegal. O sea, yo sostengo que todos los presos políticos y de conciencia en Venezuela son secuestrados de forma completamente ilegal, sin ningún tipo de consideración moral. Tú fuiste víctima también de la desaparición forzosa, porque una desaparición es cuando no hay un registro ni una constancia de dónde está el reo. Y en tu caso pasaron días y, si mal no recuerdo, semanas en donde desconocíamos cuál era el paradero de José Luis Santamaría. Sí, eso es bien importante porque destaca los dos segmentos que condujeron nuestra prisión en cárceles civiles y militares, porque en la primera fuimos aprendidos a plena luz del día, en medio de la nada y digamos sin un basamento legal, no existía nada, sino simplemente fue un secuestro de nuestras libertades fundamentales. Y en la segunda casa, en el segundo caso, dentro de una casa, ser allanados sin ningún tipo de orden judicial y ser desaparecidos durante días, incluso violando lo que son las reglas de la civilización, de los derechos fundamentales de un prisionero, y ser apartados de nuestros familiares, de nuestra defensa, de la ciudadanía. O sea, estuvimos días desaparecidos. Contar si fueron 2, 3, 5, o llegar a pensar de que hasta el día que nos presentaron ante un tribunal y ante una fiscalía para asegurar que nuestras vidas estaban presentes, haber pasado más de 5 a 7 días antes de llegar a un tribunal de la tiranía, a la injusticia revolucionaria. Claro, es que no hay debido proceso ni hay ningún tipo de orden en estos casos. Ahora bien, a ti te acusaron de todo, o sea, de todo de forma injusta junto a tus causas, junto a Vasco da Costa, junto a Efraín Ortega y sabemos la clase de causas injustas a la que se refiere la tiranía, que vamos, que por protestar pacíficamente te acusan de terrorista en adelante. ¿Por qué crees, José Luis, que te pusieron en la mira? ¿Por qué crees ese ensañamiento con ustedes? Bueno, voy a nombrar a algunas otras personas que también fueron parte de nuestra causa, Por favor. como además de Vasco da Costa, Efraín Ortega, también evidentemente Regulo García Castro, después de la primera y la segunda prisión militar, junto a algunos otros jóvenes libertarios de la resistencia nacional,
como lo fue John Frank Quintero, Alonso Mora. Se me van algunos nombres quizás por el tiempo, pero son entre los nombres más significativos que nos acompañaron junto a un gran nacionalista como lo fue Luis Felipe, bueno, lo es Luis Felipe Leal, que incluso dentro de prisión fue la gran formación del movimiento contrarrevolucionario en prisión. Digamos, la causa que nos lleva a prisión como una causa legal, pues ellos pueden argumentar bombas, armas, intentos de magnicidio, planes desestabilizadores y El todas teatro esas de cosas que siempre, se... sí. pero no es más allá del teatro, sino nuestra verdadera conexión con una sociedad en resistencia, con una sociedad que se está formando y se está preparando para una contrarrevolución que mucho más allá de las armas es la sociedad que está buscando la reconquista, la reunificación, la restauración del orden interno de la República. La República ha sido devastada, ha sido sometida bajo ocupación comunista, el tirano ha tomado todos los espacios, tiraniza y esclaviza a Venezuela y solamente un movimiento como el movimiento contrarrevolucionario nacionalista, junto a la resistencia nacional, a los grandes movimientos libertarios, nacionalistas, patriotas que están dando la lucha en todas las esferas. Y hoy, evidentemente, somos el objetivo principal porque es la lucha intelectual la que hace el crecimiento de formación ciudadana. Yo coincido plenamente contigo, José Luis. Lo he repetido múltiples veces y creo que la tiranía puso especial énfasis en ustedes precisamente porque llevaban una labor de resistencia a nivel ideológico, a nivel de formación, a nivel de pensamiento. Y si hay algo que quiere atacar la revolución en cualquier instancia en que se manifiesta, son los principios, son los valores. Ellos necesitan una sociedad sin ningún tipo de referente ideológico, sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de religión para perpetuar ese mandato. Y claro, ustedes defendiendo ideas y principios, y sobre todo la cruz, Yo, eran una auténtica amenaza. yo te quiero agregar de que hoy, a pesar de que hoy mediáticamente, a través de los sistemas del marketing digital y la guerra psicológica revolucionaria, ha querido imponer una opoficción, una fantasía de oposición a la tiranía, a la revolución, esta está enmarcada justamente contrario a los valores y los principios que nosotros defendemos. Mientras nosotros defendemos el principio de vida y de libertad, los valores de la tradición, la familia y la propiedad privada, hoy la oposición venezolana, la opoficción venezolana, lo que defiende es la agenda abecedario, la agenda progresista, la agenda del de el orden y el control social y la instauración de un modelo que destruye los valores y los principios de la familia, de la propiedad privada y de la libertad del ser humano. Y hoy los quieren convertir en el socialismo democrático potable, cosa que Al- ni siquiera a la revolución hoy le interesa. Hoy a la revolución no le interesa ni siquiera hacer un cambio y una transición de la tiranía al socialismo democrático porque no le necesita ese cuarto compartido. Es como lo ha descrito Noel Alejandro Leal en sus últimas intervenciones, se ha convertido en el sueño húmedo de ese socialismo democrático de oposición. De hecho, José Luis, recuerdo dos episodios fundamentales. Uno, en que increpaste aparte de esa falsa oposición, lo hiciste de forma pública y notoria, y otra, que a través de una carta desde la prisión, hablabas de cómo la ficción electoral equivalía prácticamente a escoger a Barrabás. No sé si Sí, recuerdas esos episodios. sí, oye, claro, bueno, de las tantas cartas que pudimos lograr saltar los medios de privación, lograr algunas de esas cartas, pero las ideas quedan perfectamente contenidas en nuestras mentes, en las cicatrices que llevamos con alegría el martirio por la libertad de la nación. Y es que no solamente en el 2017, cuando increpo al presidente de la Asamblea Nacional,
Espurua del 2015, en el año 2017, y a todos los diputados para decirle lo que realmente estaban haciendo frente a una tercera, cuarta mesa de negociación junto a la tiranía para seguir apagando las calles y la resistencia venezolana y seguir negociando con el martirio, el dolor y el sufrimiento de los presos políticos del año 2017, que en ese momento llegaban a más de 300, cuando en el año 2014 llegamos a un número de casi, entre un número de 2.700 a casi 2.000, que hoy ya superan esos números, esas cantidades en este año 2025. Pero no fue solamente en ese episodio del 2017 y gracias a Dios que tomas este punto de referencia, queda enmarcado públicamente en el año 2017, pero en todos los movimientos de la sociedad civil desde los años 2000, yo vengo enfrentando a todo lo que fue ese aparato de esa mitosis que fue los partidos políticos, como hoy la mugrienta mesita de Unidad Democrática y de los partidos políticos del estatus colaboracionista, pero ya desde su inicio y de su origen, lo que fue la Coordinadora Democrática. Dentro de la Coordinadora Democrática, la imposición de los partidos políticos, el cogollo de los partidos políticos que querían mantener y ser la representación genuina de la libertad de Venezuela, aplastaba a una sociedad crítica como la sociedad civil libre e independiente, que venía diciendo que el camino incorrecto era seguir haciéndole el juego democrático a lo que iba a ser la revolución tiránica que hoy tenemos. Y ya desde los años 2000, dentro de la Coordinadora Democrática, un aparato como el Bloque Democrático se convertía en todas esas organizaciones que, así como el Foro de Caracas, hacíamos gran oposición a ese movimiento político que nos quería imponer las cadenas de el voto electoral para seguir validando la revolución. Y desde ahí, ya en muchos movimientos dentro de la ciudadanía, nosotros veníamos haciendo grande oposición a esto. José Luis, me comentaste en su momento que Los Amos del Valle, el libro de Herrera Luque, te acompañó en esos durísimos años de prisión. ¿Algún episodio, alguna anécdota, alguna lección aprendida desde el presidio? Bueno, mira, fueron muchos libros, contar acerca de los Amos del Valle, no solamente contar desde la prisión civil, que en las prisiones civiles son prohibidas los libros dentro de prisión porque son censurados, y tener la oportunidad de hacer bibliotecas libres que con pensamiento crítico pudiesen llegar. Pero no solamente se me hace marcar el de los Amos del Valle, incluso dentro de prisión civil, haber leído nuevamente la historia de un preso como es Jean Valjean, en aquella novela de Los Miserables de Víctor Hugo, y describir todas las miserias humanas en las que el socialismo y la perversión revolucionaria ha querido imbuir este mundo, en la destrucción del ser humano y la capacidad de luchar. Pero ya como dices tú, en aquellos tiempos después en prisión militar, haber tomado el libro de los Amos del Valle y reconectarme con la tradición venezolana, de esa tradición que no solamente antes, durante la independencia y antes de la independencia, da ese crecimiento del venezolanismo desde sus primeros inicios. Y sentir esa Caracas nostálgica de la cual fui parte desde todos los años de mi vida, viviendo apenas a 3 cuadras, 4 cuadras de la Plaza Mayor, en esa ciudad de techos rojos en Caracas. Reconectarme con ese libro para sentir lo que decía mi padre, que en paz descanse, sentir, decía, siéntete orgulloso de lo que eres venezolano, esta es tu nación, esta es tu bandera, y nosotros vivimos en el casco histórico de donde nació Venezuela, donde nació la libertad, donde nació toda la historia de libertad de América entera. Mi padre, que en paz descanse, era ecuatoriano, para quienes no lo sepan, pero llegó en los años 60, tras haber abandonado su tierra natal y construir, después de aquellas luchas
eh, de Ecuador por distintos límites con Perú, fue ese arraigo de defender su nación y su territorio, el venir mi padre a Venezuela como un eje de impulso a crecer su familia. Y yo no había nacido sino hasta los años 70, y luego mis madres y junto a mis hermanos mayores llegar a Venezuela y conquistar a la Caracas de aquellos tiempos, la Caracas que nacía frente a ese intento obcecado de imponernos a nosotros la socialdemocracia. Mi padre decía que vivía con nostalgia entre lo que fue el fin de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, pero por la paz y la armonía que se vivía la ciudad luego de vivir la época pujante de una Caracas que se disfrutaba para todos nosotros, esa época saudita donde se vivía todas las mieles de el boom petrolero. Pero de ahí haber vivido todas estas historias y lograrlas contener en ese libro de Los Amos del Valle, contener a esa Caracas nostálgica que me llamaba el venezolanismo que defiende. Parece una paradoja cómo esa Venezuela pujante, en que uno de sus constructores fue precisamente el gobierno del nuevo ideal nacional, era un foco que llamó a muchos hermanos hispanos, también a muchos inmigrantes de Europa, precisamente a hacer patria, a construir nación, y que hoy la revolución socialista ha hecho que todos esos hijos y todos esos nietos pues terminan huyendo a sus países de origen, que es lo que está pasando y es muy triste, ¿no? Como de un foco de prosperidad ahora Venezuela es un foco de miseria. José Luis, para terminar, ¿algún mensaje esperanzador, pero en acciones que realmente llame a continuar? ¿Vale la pena seguir luchando por Venezuela? Claro que sí, Venezuela lo vale. Y en estos tiempos del año 2025, del jubileo de la esperanza, la Iglesia Católica nos llama a tener esa esperanza. Y la esperanza, dice, no defrauda, porque la esperanza está en Cristo que vino a hacernos hombres libres. Y hoy la gran esperanza no está fundada bajo el humo, las sirenas que cantan para trasnochar nuestros ideales, principios y convicciones por las cuales los venezolanos hoy luchamos por libertad. Nuestra fe y esperanza es cierta en que Cristo vino a hacernos hombres libres y nosotros defendemos esos valores y principios que nos hacen a nosotros grandes y fuertes, no solamente como lo fuimos en el pasado, sino como lo seguimos hoy luchando en el presente y que vamos a tener una Venezuela dorada de valores y de principios. José Luis, muchísimas gracias. Y antes de finalizar, quiero hacer nuevamente público algo que cada vez que tengo la oportunidad recuerdo. Muchos jóvenes, cuando estábamos en las protestas pacíficas, cuando estábamos allí y mirábamos alrededor y veíamos caras jóvenes, decíamos con indignación, pero ¿cómo es posible que generaciones de gente, digamos, mayor, de los que realmente tuvieron la edad de haber votado por Chávez, no están aquí asumiendo la responsabilidad de esas élites empresariales, de esas élites políticas que trajeron la revolución? ¿Por qué no están aquí con nosotros? Y tú, José Luis, al igual que Efraín Ortega o que Vasco da Costa, eras de ese grupo para nosotros adultos, para nosotros de otra generación, que sí eran cónsonos y sabían que ellos también están allí, que están allí con los jóvenes. Y no solamente de una forma intelectual o en redes sociales, sino que están allí compartiendo las penurias, compartiendo la adrenalina, compartiendo sobre todo la emoción y la llama de esa Venezuela posible, de esa Venezuela grande que queríamos. Así que de nuevo agradecido, José Luis, no solo por la Quisiera nombrar participación de hoy. aquí Sí. Quisiera nombrar aquí, para no dejar este despedida, sobre todo por lo que has nombrado, a Vanderlei Tomalá, gran nacionalista joven, que también dentro de esa juventud nacionalista que se levantó en el 2014, daba un mensaje clarísimo. Nosotros, los jóvenes, decían ellos, nosotros esperamos que no solamente fuera la lucha de los jóvenes, de la juventud irreverente del 12F,
sino que la sociedad civil acompañara por su responsabilidad histórica en lo que nos tocaba. Y para nosotros era un compromiso de dignidad, no solamente por Vanderlei, por toda la juventud nacionalista, por jóvenes como Basilda Costa, como Robert Redman y como tantos otros que años posteriores dieron su vida y su lucha, como lo fueron Neomar, incluso hasta como grandes figuras resonantes en la resistencia, como es el caso de